postitulados en legislación tributaria de la Universidad de Santiago y magíster en planificación y gestión tributaria de la misma universidad. Ya somos profesionales que tenemos bastante experiencia en el área contable tributaria, lo que nos permite poder asimilar y expresar de manera más fácil y sencilla esta dimensión que a veces es un poquito compleja por lo abstracto que es la ley, sobre todo en el caso de los impuestos. Y bueno, el temario de hoy básicamente es aterrizar un poquito qué es lo que es el impuesto sustitutivo, quiénes son los contribuyentes que se pueden acoger, la tasa, la base imponible, el crédito que se va a controlar en el SAC y que es el que va también estar envuelto en esta opción de poder tributar las rentas que están suspendidas y el plazo, ¿ya? El efecto en el registro de renta empresarial, su orden de imputación y, como les dije al principio, vamos a terminar con un pequeño ejercicio del 14A para que podamos ver de manera gráfica lo que propone la ley. Entonces, como, como primera parte, súper importante entender qué es el impuesto sustitutivo, cuándo nace este impuesto sustitutivo y cuál es la finalidad que tiene este impuesto sustitutivo. ¿Ya? Como su nombre lo dice, la idea es sustituir el impuesto tradicional a las rentas que deben tributar con impuesto global complementario. Hay que entender que esto está enmarcado en la tributación que nace desde una sociedad en la cual uno está participando y que debe terminar su tributación en el global complementario. Entonces hay que recordar y retroceder a la época del FUT, que estamos hablando de antes de la reforma de la 20.780 que se promulgó en el gobierno de Michelle Bachelet. Y es ahí en donde el sistema de tributación era un sistema que tributa las rentas de la empresa en primera categoría y luego, dependiendo cuánto retira el dueño o accionista de esta sociedad, es la que iba a tributar en el global complementario, con el derecho al impuesto que pagó la empresa, ¿ya? En forma de crédito de primera categoría que iba a estar imputado contra el impuesto global complementario. ¿Ya? Este mecanismo de tributación, ¿ya? Pasó que a la época que se propuso eliminar el FUT y que se transitara a ese tiempo a la renta atribuida y luego nació el régimen semi-integrado y este registro de rentas empresariales, su objetivo era poder lograr recaudar todas las rentas que se acumularon y se suspendieron en este mecanismo del FUT, ¿ya? Por lo que había mucha recaudación de impuestos de primera categoría, pero que no es un impuesto final. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Que invitaban a los contribuyentes a decir, ok, les entregamos esta modalidad de tributación en las cuales ustedes pueden tributar las rentas que tienen acumuladas y que tienen suspendidas de la tributación final y les damos una opción para que ustedes las tributen con una tasa fija o una tasa variable, la que más les convenga, y así ustedes dejan de tener esa deuda, ya porque en algún momento esas rentas debiesen cumplir todo su ciclo de tributación. Hay que entender que una renta nace en primera categoría y termina en el global complementario, que es el impuesto final a la renta. Entonces, ofrecieron esta modalidad, ya invitaron a los contribuyentes para poder lograr recaudar dinero en función a las políticas públicas que se tenían que establecer también.
Y ahí es donde nació este impuesto sustitutivo, que era, lo que buscaba era poder recaudar estas rentas que estaban suspendidas. ¿Ya? Y eso fue un efecto que duró varios años, 2 años, y de hecho nació la declaración jurada 1945, en donde uno tenía que informar los saldos del FUT, ¿ya? Y uno podía hacer el pago de este impuesto sustitutivo en el formulario 50, y así poder rebajar todas esas rentas que estaban suspendidas, y básicamente esas rentas dejaban de tener eh, impacto en el global complementario, y se convertían en rentas con tributación cumplida y que tenían un beneficio, que saltan el orden de imputación, y esas están a libre disposición de los dueños. O sea, eso quiere decir que yo puedo retirar esas rentas que están acumuladas en la empresa, las puedo retirar en el orden que yo estime conveniente y no las debo declarar en mis rentas personales. Y ese es el gran beneficio de esto, que es tributamos de manera sustituida esta renta y nos olvidamos y cumplimos. Y es por eso ahora que en la ley 21.681, como parte de las medidas para crear este fondo de emergencia, es que nuevamente se trae a colación este impuesto sustitutivo, que lo que busca es seguir rebajando esas rentas que están suspendidas, que vienen del food. O sea, estamos hablando que estas son rentas que aún no tributan en global complementario y que se acumularon hasta el 31 de diciembre del 2016, que venían del food, ¿ya? Entonces, eso es lo importante entender de este impuesto sustitutivo, que lo que busca es ya terminar el ciclo de tributación de esas rentas, dejarlas en un registro especial y de libre acceso del dueño, y que también el dueño, a través de este pago, se olvide de tributar en sus rentas personales, y por lo tanto no sea una complejidad el evaluar su global complementario cada año y ver cuál va a ser el impacto del global complementario, sino que pagarlo acá y desde ahí terminar el ciclo de tributación, ¿ya? Entonces, entendiendo este marco de qué es lo que es el impuesto sustitutivo, qué es lo que busca, cuándo nace, es ahora que Álvaro toma la palabra y nos va a explicar en qué consiste teóricamente todo esto que tiene que ver con el impuesto sustitutivo en esta nueva ley 21.681. Adelante, Álvaro. Hola, buenas noches a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Bueno, revisemos en qué consiste este maravilloso nuevo impuesto sustitutivo a las rentas afectas a impuestos finales. Impuestos finales, global complementario, impuesto adicional según corresponda. ¿Corresponde a qué? A si el contribuyente tiene domicilio o residencia en el país. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Entonces, ¿cuáles son los contribuyentes que se pueden acoger a este impuesto sustitutivo? En primera instancia, la ley establece a los dos contribuyentes. Contribuyente al régimen general del artículo 14A, que al 31 de diciembre del 2023 mantengan saldos en el registro RAI acumulados por rentas generadas desde el 1 de enero del 2017 en adelante, o que mantengan rentas acumuladas al 31 de diciembre del 2016 controladas en el STUT, es decir, saldos que quedaron pendientes de tributación en el registro FUT al 31 de diciembre del 2016 y que han sido controladas en el registro STUT. Tal cual como decía mi colega anteriormente, el FUT se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2016, en donde manteníamos rentas pendientes de tributación. Estas rentas pendientes de tributación se mantuvieron o se mantienen controladas hoy en día en el STUT. Si a la fecha, hasta el 31 de diciembre del 2023, yo mantengo todavía esta renta aquí pendiente de tributación, hoy en día las puedo acoger a este impuesto sustitutivo. A este impuesto sustitutivo se pueden acoger. Entonces, si yo soy contribuyente al régimen 14A y tengo este tipo de renta al 31 de diciembre del 2023, me puedo acoger. También se podrán acoger los contribuyentes del régimen 14D número 3, que al 31 de diciembre del 2023 mantengan saldos positivos en el RAI, ya sea que sean compuestas por rentas generadas a contar del 1 del 1 del 2017 en adelante, o y que también estén o no compuestas por rentas, o que mejor dicho, que incluyan o no incluyan, y que incluyan o no, perdón, se me confundió un poco ahí la lengua,
que tengan o no dentro de este saldo una composición de estas rentas antiguas controladas aquí en el estudio. Ahora, ahora, el mecanismo que establece la ley es bastante fácil, bastante simple y es bastante general y común para ambos regímenes, con una pequeña gran diferencia que lo vamos a comenzar a ver. Por tanto, ¿qué es lo qué vamos a hacer en esta presentación? Vamos a empezar a hacer una especie de parangón entre uno y otro para que vamos viendo cuáles son las diferencias entre uno y otro, para que usted aquí más o menos vaya viendo cuáles son las diferencias y quede clarito y pueda analizar muy bien con sus clientes con su empresa, la empresa en la cual trabaja, no sé cuál es su realidad, si son independientes o dependientes, pero que pueda analizarlo y pueda tener clara la película, la situación que le puede afectar a cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál aquí? En esta lámina vamos a ver la tasa, la base imponible y el orden de imputación que tenemos que tener en consideración al momento de determinar la base imponible de este impuesto sustitutivo. Entonces, ¿qué pasa para los contribuyentes del régimen general 14A? La base imponible va a estar determinada por el saldo del registro RAI el 31 de diciembre del 2023, descontando los retiros que se hayan realizado con imputación a este registro durante el año 2020, durante el año 2024, debidamente reajustado. Eso es lo que me dice la ley, eso es lo que me dice el artículo 10 de la ley. No obstante lo anterior, si nosotros revisamos la circular que está en consulta hoy en día, el Servicio de Impuesto Interno publicó hace un par de días atrás, un par de semanas ya, una circular en consulta, y en esta circular en consulta me señala que yo deberé descontar no solamente los retiros de que están en los retiros que yo he realizado, sino que también deberé descontar aquellas partidas del artículo 21 inciso primero, no eh, artículo 21 inciso primero, no afecta a la tributación con tasa 40% y también las partidas del artículo 21, inciso segundo, las multas fiscales. Entonces, ahí también tenemos que tener en consideración porque la ley nada nos dice respecto a eso, solamente la ley nos menciona descuénteme los retiros que usted haya realizado durante el ejercicio. Pero el servicio interpretó en esta circular, ojo, el servicio interpretó en esta circular, que no es la circular definitiva, pero que es la que está dando vuelta en estos momentos, que es la que está en consulta, que hay que descontar los gastos rechazados, no afecta la tributación del 21 inciso primero, y los gastos rechazados del artículo 21 inciso segundo, que son las multas. Entonces, eso es lo que me está diciendo hoy en día esa circular. Y si es contribuyente del 14, letra A, tendrá una tasa del 12%. ¿Ya? Por tanto, al saldo del RAI debidamente reajustado menos la imputación que le acabo de mencionar, usted le tendrá que aplicar como tasa el 12%. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, inquietud? ¿Se va entendiendo? Por favor, dejar sus consultas en el chat y luego de que termine la parte teórica las vamos a ir respondiendo. Así que las dejan nomás para que no se le olvide. Gracias, colega. Después, ¿qué es lo que me dice respecto al orden de imputación? ¿Cuáles van a ser las primeras rentas que yo voy a tener que imputar en este mecanismo? Lo primero que yo voy a tener me voy a tener que llevar de este registro van a ser aquellas que están controladas en el registro STUT. Es decir, el FUT que está controlado, aquellas rentas que fueron generadas hasta el 31 de diciembre del 2016. Después voy a tener que llevar aquellas utilidades que se generaron con posterioridad al 1 del 1 del 2017 y que ya están controladas debidamente en la columna RAI de mi registro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los contribuyentes del 14D número 3? Algo muy similar, pero diferente, no iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la normativa me dice, ok, usted a su saldo RAI va a llevar a cabo lo siguiente. Al 31 de diciembre del 2023 le va a descontar los retiros que llevó a cabo en el año 2024, también le va a quitar los gastos rechazados afectos al 21 inciso primero, perdón, le va a quitar los gastos rechazados no afectos a la tributación del artículo 21 inciso primero, le va a quitar también los gastos rechazados del artículo 21 inciso segundo,
Pero, pero le va a aumentar, le va a aumentar o va a incrementar la base con el crédito por impuesto de primera categoría que asigne, que se le asigne a esta masa que yo voy a considerar para pagar el impuesto sustitutivo. Es decir, yo aquí voy a tener derecho a utilizar el crédito por impuesto de primera categoría que tengo. Voy a poder utilizar en estos tipos de contribuyentes el crédito por impuesto de primera categoría que tengo acumulado en mi registro SAC. Por tanto, como voy a tener derecho a utilizar el crédito por impuesto de primera categoría, ese crédito lo voy a tener que venir a incrementar a mi base imponible, y sobre esa base imponible voy a aplicar una tasa del 30%. Es por eso que yo tengo una tasa mayor. Si usted se da cuenta, el régimen general, las grandes empresas, tengo una tasa del 12, mientras que la pyme, la pequeña empresa, tiene una tasa del 30. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo derecho a utilizar el crédito por impuesto de crédito por impuesto de primera categoría acumulado en mi registro SAC para pagar este impuesto, mientras que acá no. Por tanto, como aquí yo tengo derecho a utilizar este crédito, ¿qué va a pasar en mi base imponible? Voy a tener que utilizar este crédito para incrementarlo. Ahora, el orden de imputación es exactamente lo mismo. Lo primero que me voy a llevar va a ser las rentas acumuladas en el STUT, o controladas, mejor dicho, en el STUT, y después aquellas rentas que están controladas en el RAI. Acá en esta lámina viene nuevamente lo mismo. El tratamiento del crédito por impuesto de primera categoría controlada en el SAC. Régimen General 14A. No se tendrá derecho a deducir contra dicho impuesto el saldo acumulado de créditos en el SAC. Por tanto, aquí es clarita la norma. La norma me dice claramente, y la circular lo viene también a señalar muy tajantemente, no tengo derecho a pagar el impuesto sustitutivo con el SAC, con mis créditos que están controlados en el SAC. A diferencia de lo que pasaba, o que lo que pasó con los impuestos sustitutivos anteriores, que yo determinaba el impuesto sustitutivo, determinaba la base imponible, perdón, determinaba el monto del impuesto a pagar, y el SAC que tenía o el crédito que tenía lo utilizaba para pagar este impuesto. En este régimen las grandes empresas ya no lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este SAC? No lo puedo utilizar para pagar el impuesto, pero no obstante lo anterior, lo tengo que rebajar del crédito, de la columna SAC. Por tanto, no lo puedo utilizar, pero lo pierdo igual. Entonces, eso hay que tenerlo sumamente claro. Si bien es cierto, no puedo utilizar el SAC para rebajar o para utilizarlo como medio de pago de este impuesto sustitutivo, sí lo voy a tener que rebajar de mi columna SAC, del control del registro SAC. Por tanto, el crédito de primera categoría a que se tendría derecho corresponde a suma acogida, a la suma que tendría acogida este impuesto. En consecuencia, aquí los créditos aquí deducidos se tendrán por extinguido para todos los efectos legales. Yo pierdo este crédito, no tengo derecho a este crédito. Ya el crédito deja de existir para mí. Para mí como propietario de esta empresa, yo ya no voy a poder recuperarlo de ninguna forma. Yo como empresa ya dejo de controlarlo, para que lo tengamos sumamente claro. ¿Y cómo lo voy a determinar? ¿Cómo lo voy a eliminar? ¿Cómo lo voy a rebajar? Simple. Lo primero que tengo que tener en consideración que al monto del impuesto, al monto de la, al monto del impuesto determinado, le voy a aplicar la tasa de impuesto de primera categoría determinado en el ejercicio, debidamente incrementado sobre la base imponible sobre la cual estoy pagando el crédito, sobre la cual estoy pagando el impuesto sustitutivo. Tal cual como yo hago la distribución de los retiros. ¿Qué pasa en el régimen ProPyme, en el 14D de número 3? Voy a tener derecho a deducir contra el impuesto sustitutivo el crédito por impuesto de primera categoría, los créditos que se señalan en el artículo 56, número 3, o el artículo 63, ambos de la ley de impuesto a la renta, con las siguientes reglas. Primero,
el monto de este crédito corresponde a la aplicación de la siguiente fórmula. Monto que se acoge al ISFUT por tasa de impuesto de primera categoría dividido en 100 por la tasa de impuesto de primera categoría. Aquí hay que tener sumamente claro esta fórmula. ¿Por qué? Porque para el año comercial 2024 la tasa de impuesto de primera categoría es 12,5%, pero para el año comercial 2025 la tasa es 25% hasta el momento. Entonces, si yo hago, si yo me acojo al impuesto al impuesto sustitutivo durante enero del 2025, la tasa con la cual yo voy a tener que hacer la asignación de este crédito es 25%. Entonces, para incrementar esa asignación de crédito, yo voy a tener que decir 25 dividido en 100 menos 25, y así voy a determinar la tasa de incremento. Por el contrario, si yo necesito incrementar o determinar el factor de incremento en el año 2024, voy a tener que decir 12,5 dividido en 100 menos 12,5. ¿Ya? Entonces hay que tener sumamente claro cuándo voy a hacer o cuándo me voy a acoger, mejor dicho, al impuesto sustitutivo. Segundo, la base imponible deberá incrementarse en una cantidad equivalente al crédito que se determine. Y tercero, los saldos acumulados en el SAC, el crédito por impuesto de primera categoría imputado de la forma recién señalada, se deberá deducir de dicha cantidad en el registro SAC al 31 de diciembre del año 2023 o 2024, si obviamente yo me acojo en el registro, al impuesto, perdón, en el año 2025. Entonces, ojo con esto. En el régimen, para ir resumiendo un poco, en el régimen 14A, yo pierdo el SAC, no tengo derecho a utilizarlo de ninguna forma. En el 14D número 3 yo el SAC lo puedo utilizar para pagar el impuesto. En ambos casos lo tengo que rebajar de mi registro. Sí, en ambos casos lo tengo que rebajar de mi registro. ¿Qué pasa en el registro de renta empresariales? ¿Qué pasa en el registro de renta empresariales una vez que yo me he acogido a la opción de este impuesto sustitutivo? Y aquí pasa exactamente lo mismo. De hecho, la ley es muy clarita. En el artículo 11 dice los numerales 6, 7, 8 y 9 son iguales a los del artículo 10. Y dice, la utilidad acogida al impuesto sustitutivo se entenderán que han cumplido totalmente la tributación, por lo que a dicha fecha se deberán anotar como rentas con tal calificación tributaria en el registro REX. Por tanto, ya pagaron todos los impuestos. Pagaron todos los impuestos. Se entiende que estas utilidades ya han pagado todos los impuestos finales, impuesto global complementario o impuesto adicional según corresponda. En consecuencia, se deberán clasificar, mejor dicho, como una renta que ya tiene tributación cumplida. Segundo, si bien es cierto, ya pagaron todos los impuestos, estas rentas no se consideran retiradas. En consecuencia, se deben controlar en mi registro de rentas empresariales. ¿Ya? Así que hay que tenerlo sumamente claro. Si bien es cierto, ya pagaron todos los impuestos, no se consideran retiradas. En consecuencia, ¿qué es lo que debo hacer? Debo controlarlas en mi registro de rentas empresariales. ¿Dónde las voy a controlar? En una nueva columna que se llama registro renta que se llama REX con tributación cumplida. Así es simple. Dentro del REX, una nueva columna que se llama rentas con tributación cumplida. ¿Ya? Y otro punto importante es el impuesto pagado conforme a este artículo, como así también los gastos financieros y otro incurrido para su aplicación, se deducirá de las respectivas rentas que se afectaron con el impuesto sustitutivo y no podrán deducirse como gasto en la determinación de la renta líquida disponible en el impuesto de primera categoría. Ya, entonces esto es súper simple y me está diciendo, el impuesto pagado conforme a este artículo, como los gastos financieros. Ejemplo de gasto financiero, yo me tuve que conseguir un crédito en el banco para poder pagar este impuesto sustitutivo. Entonces todos los intereses que yo estoy pagando por este crédito para poder pagar este impuesto sustitutivo, yo no los puedo considerar como un gasto necesario para producir la renta o un gasto aceptado para la determinación del impuesto de primera categoría.
Por tanto, ¿qué va a pasar con estos gastos? Yo los voy a tener que deducir de la columna REX, impuesto sustitutivo con tributación cumplida. ¿Ya? Eso es lo que me dice la norma. Y esta norma es igual para ambos regímenes. Entonces, ojo con esto, tanto para el 14A como para el 14D número 3. Distribución de utilidades afecta con el impuesto sustitutivo. ¿Qué pasa con estas utilidades que ya pagaron el impuesto? Orden de prelación preferente, es decir, no deberán acogerse a la orden de imputación que establece la ley de impuesto a la renta. Yo las voy a poder sacar, distribuir, remesar, entregar el retiro de la forma de ser las primeras utilidades que yo me pueda llevar. Si yo soy el dueño de la empresa, puedo decir, ya pagaron el impuesto, me llevo al tiro todas estas utilidades. No hay, hay orden de prelación preferente. Me las llevo cuando yo quiera, cuando yo estime conveniente. Ahora, ¿qué pasa cuando el destinatario de este retiro es un contribuyente afecto a la primera categoría, o es decir, es otra empresa? Yo como empresa participo en la propiedad de otra empresa y esta empresa pagó el impuesto sustitutivo y me está haciendo un retiro y ese retiro se imputó contra esta columna impuesto sustitutivo. Esta empresa al momento de recibir esta utilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir en su registro de renta empresarial una columna especial dentro de su red que dice impuesto sustitutivo y la va a controlar. Entonces va a ir controlándola, tal cual. ¿Y qué pasa si va a mantener la prelación? Mantiene el orden de prelación preferente. El socio de esta empresa también se va a poder llevar cuando estime conveniente. ¿Deben ser certificadas? Sí. La empresa emisora de de este retiro con cargo a este impuesto sustitutivo deberá certificar a la empresa receptora de este retiro con el certificado correspondiente la calidad tributaria de este retiro. Y como ya les dije previamente, podrán ser retiradas o distribuidas y no están sujetas al orden de imputación establecida en la ley de impuesto a la renta, y esto es tanto para los régimen general 14 letra A como los régimen del 14D número 3. Algunas consideraciones importantes que hay que tener en consideración. A ver, esto es un poco de cosecha de la casa, esto no lo dice la ley, no lo dice en ninguna parte, pero esta utilidad acumulada que se acojan al impuesto sustitutivo permite generar flujo libre de impuestos hacia los socios accionistas finales de la empresa. En reemplazo del impuesto global complementario al que se encontrarían en efecto estas utilidades bajo la modalidad de un retiro de utilidades o reparto de dividendos bajo circunstancias normales. Por tanto, ¿es interesante? Sí, es interesante. ¿Es conveniente? Depende de cada uno, de la realidad de cada uno de los socios. Si el socio tiene una tasa baja del 12% de global complementario, no le conviene. Si el socio paga un global complementario del 40%, es conveniente. Probablemente es muy conveniente. Ahora, podríamos también considerarlo como una herramienta de optimización tributaria para retirar utilidades acumuladas desde la respectiva empresa hasta los afectos a impuestos finales. Sí, podría ser. ¿Por qué? Porque de esta forma podríamos bajar el patrimonio tributario. De esta forma, si bajamos el patrimonio tributario, estaríamos bajando el valor del capital propio tributario, con lo cual bajamos el valor de la patente, los flujos los podemos devolver nuevamente a la empresa mediante préstamo. Nosotros ya sabemos que los préstamos que hace el socio a la empresa hoy en día no son considerados parte de de la empresa, por tanto los puedo rebajar de mí, si son un pasivo exigible. En consecuencia, es una buena forma de rebajar el patrimonio tributario de la empresa y de esta forma pagar un menor valor de patente. Y también me permite generar flujos con tributación cumplida hacia los socios accionistas y consiguientemente otorgar una herramienta de optimización tributaria para incorporar futuras generaciones a las empresas familiares o justificar adquisiciones de activos tales como bienes raíces, capitales mobiliarios o vehículos. ¿Ya? Bueno, eso ha sido más o menos la presentación teórica de este impuesto sustitutivo. Los voy a dejar un breve minuto ahí con Cristian López
y después vamos a revisar con con mi colega Byron López, después vamos a revisar ¿cómo se llama? El caso práctico. ¿Ya? Cristian, te dejo. Muchas gracias, Álvaro. Estimados auditores, alumnos, eh, nuestro Instituto de Estudios y Capacitación Tributaria tiene tres líneas de capacitación tributaria. La primera es la membresía, donde los alumnos tienen mensualmente acceso a charlas y talleres mensuales, los cuales quedan grabados, y también tienen acceso a consultoría tributaria y laboral de vía WhatsApp de lunes a viernes de 9 a 18 horas por un valor de 25.000 pesos. El tema de la consultoría es muy enriquecedor, al igual que las charlas mensuales, los cursos son muy enriquecedor porque nuestro instituto es netamente tributario y también laboral. Y hemos visto también el crecimiento de nuestros alumnos en en los meses que llevamos trabajando. También tenemos cursos cerrados, cursos teóricos y prácticos del área tributaria, talleres prácticos que quedan grabados en la web en horario vespertino. Nuestro Instituto de Estudios y Capacitación Tributaria tiene cursos cerrados. Estos cursos cerrados, los cuales también se capacita al Colegio de Contadores de Santiago. Es súper importante este punto de los cursos cerrados. Y también nuestro Instituto de Estudios y Capacitación Tributaria tiene un diplomado para los alumnos, para los que quieran crecer, para los que quieran desarrollarse, para los que quieran conocer en profundidad el mundo tributario. Y, este diplomado tiene excelentes relatores de primer nivel, solamente preparado para nuestro alumnado, y tenemos profesores de posgrado que también están en nuestro diplomado para nuestros alumnos. Los que cursen el diplomado y lo aprueben tendrán un 30% de descuento en el Magíster en Gestión y Planificación Tributaria de la Universidad de Santiago. Las clases del diplomado quedarán grabadas en la web de nuestro instituto. Está en nuestra página web, donde es una página de alta tecnología, los cuales quedan grabados las membresías, los cursos cerrados y las clases del diplomado para nuestro alumnado. Este diplomado tiene un costo de 800.000 pesos. Empieza en agosto del 2024 y termina en enero del 2025. Este es nuestro Instituto de Estudios y Capacitación Tributaria, y el éxito está reservado para los que se preparan. Muchas gracias, estimados auditores y alumnos. Muchas Pronto, gracias. después del break, Ah, dale, ¿algo más sí, nuestro instituto. Sí, dale, Tomo Byron. la palabra entonces. Muchas gracias por presentarnos los servicios. Esto más que nada para complementar a Cristian, está pensado idealmente para contadores que estén trabajando de manera independiente, para estudiantes de pregrado que se quieran preparar y tengan dudas sobre lo que pasa en la universidad, sobre profesionales del área contable que se quieran independizar y necesiten constante capacitación en temas específicos, en temas prácticos. El servicio de consultoría es súper bueno porque ustedes pueden hacer las consultas que en cotidiano les salen en sus trabajos con sus clientes y van a poder tener una respuesta a veces inmediata, pero con un máximo de un día, y eso les va a poder permitir responder también a sus clientes y no tener miedo a la hora de emprender en este rubro de la contabilidad y la tributaria que ¿Lo hiciste? es tan exigente a la hora de actualizarse. Así que...
Viendo lo que dijo mi colega Álvaro, ya que estuvo súper bueno, sobre todo sus apreciaciones, porque una cosa es la ley y otro es lo que se puede apreciar, lo que se puede resumir. Vamos con el ejercicio práctico, ya que es un pequeño ejercicio en Excel que preparamos para que ustedes pudieran ver de manera más gráfica este caso. ¿Ya? Entonces, ¿ven bien el ejercicio? ¿Alguien que me pueda confirmar si se ve bien el ejercicio, por favor? Se ve bien. Gracias. Excelente, muy Bueno, bien, Byron. bueno, entonces este ejercicio es de un contribuyente del régimen 14A. Actualmente el régimen general, el régimen semi-integrado de tributación y que mantiene saldo RAI y además tiene saldo STUT. Hay que entender que el saldo STUT es la continuación del saldo FUT. ¿Ya? Que lo que buscó fue trasladarlo a una columna en el cual no se debe imputar, solamente controlar, pero que tenía relación con el saldo de créditos de primera categoría que viene en el 2016 para poder determinar la TEF, que es la tasa efectiva de asignación de crédito, ¿ya? Porque hay que recordar, también llevando a colación el FUT, que el FUT su característica, a diferencia del registro de renta empresarial, es que controlaba según la tasa el crédito. Entonces uno pudiese tener créditos con tasa 10 hasta tasa del 24%. ¿Ya? En este caso no, aquí hay una TEF, que es una tasa efectiva que se determina en función del saldo de utilidades que quedaron del 2016 versus dividido por los créditos que quedaban del 2016, ¿ya? Y eso se controlan en una columna distinta a los créditos que se generan por los impuestos desde el 2017 en adelante, ¿ya? Entonces, viendo eso, estábamos hablando de que es un contribuyente sujeto al régimen 14A de la ley de la renta y los antecedentes es que tiene al 31 de diciembre del 2023, que eso es súper importante entender, que ese es nuestro punto de partida, es tomar la declaración de renta de la T 2024 y ir al registro, al recuadro número 15, ya, recuadro número 15 y 16 del formulario 22 y tomar la información que aparece ahí. Y desde ahí nosotros construimos la propuesta para el impuesto sustitutivo. Entonces, están los saldos 31 de diciembre del 2023 y encontramos que están los saldos del STUT por 35.268.000 pesos. Tenemos un saldo en el RAI de 36.510.545. Ya créditos a partir del 2017 por 6.900.493 con restitución y con derecho de devolución, entendiendo que este contribuyente es del régimen semi-integrado, por lo tanto, debe restituir cierta parte de los créditos. Y hasta el 2016, 8.812.239 pesos. Esos son con derecho a devolución. Su tasa efectiva es de 0,249865. Ya recordar que la tasa TEF siempre debe tener 6 decimales. El registro de las diferencias de depreciación normal y acelerada es de 12.035.000 y tiene un registro de ingresos no renta, que es el REX, por 20.365.000. No tiene registros en el REX de impuestos sustitutivos anteriores, ¿ya? Eso es súper importante. También como antecedente tiene unos dividendos, distribuyó dividendos en enero del 2024 por 4.250.000 y quieren acoger el 100% del ISFUT. Entonces, otros antecedentes al cierre es que el RAI determinado al 31 de diciembre, hay que recordar que el RAI se determina todos los años en función del capital propio y es por eso que lo que dice Álvaro, que puede ser una buena estrategia rebajar el capital propio con este impuesto sustitutivo porque implica una menor patente y por lo tanto también implica un menor RAI. Tiene un saldo de DDAN
de 8.359.624 y una renta líquida imponible de 9.086.000. ¿Ya? La fecha en la cual va a coger Elis Food es al 20 de junio del 2024 y los factores de actualización son los que están ahí como referencia. Ya desde el capital inicial, o sea, desde el 1 de enero a junio 1.13, de enero a junio 1.2, ya de enero a diciembre 2.6, de junio a diciembre 1.8 y anual un 3%. No hay más información sobre gastos rechazados ni nada de eso. Entonces, ahora vamos a determinar la base imponible la cual se va a coger y puede ser susceptible al cálculo del impuesto sustitutivo. Tenemos el saldo RAI al 31 de diciembre del 2023 reajustado a la fecha en cual yo voy a acogerme al pago. Eso quiere decir junio. Entonces tomo el factor de enero a junio, o sea, de capital inicial a junio, que es el 1,3, ¿ya? Y además yo debo rebajar los dividendos distribuidos reajustados a la fecha. O sea, eso quiere decir que si yo distribuí en enero, debo reajustar de enero a diciembre y por lo tanto me va a dar mi base imponible máxima para yo acogerme al impuesto sustitutivo de 32.684.182. Ya, luego de eso, yo me voy a la parte de determinar la base imponible y aquí es donde es la gran diferencia con el 14D porque no debe incrementar la base por el crédito, ¿ya? Porque no se puede ocupar tampoco. Por lo tanto, nuestra base imponible que va a tributar con este impuesto sustitutivo es de 32.684.182 pesos. O sea, la operatoria es bastante sencilla para el 14A. Ya debo tomar, en resumen, mi saldo STUT del formulario AT 2024, corregirlo al mes en cual yo voy a hacer la declaración, rebajar los dividendos distribuidos o retiros distribuidos hasta a la fecha, ¿ya? Y esa va a ser mi base imponible, y a la cual yo le voy a aplicar la tasa del 12%. ¿Ya? Y ese 12% es el que yo debo pagar y enterar en arcas fiscales, que serían 3.922.102 pesos. Pagando ese impuesto, yo liberaría de tributación los 32.684.182 pesos. Por lo tanto, pasarían a transformarse en rentas de tributación cumplida sin orden de imputación, o sea, a libre acceso del dueño. Los puede retirar en el orden que le estime conveniente. Entonces, después se debe reajustar el monto al registro de renta empresarial, ¿ya? Para poder hacer la reclasificación, que es de tomarlo del STUT y llevarlo a esta renta de tributación cumplida. Y además tomar el monto del crédito de primera categoría que está registrado en el SAC, ¿ya? Porque ya no debe ir, se debe eliminar y por lo tanto es un ajuste que se debe hacer en la declaración de renta AT 2025 en el recuadro número 16. Y el de las utilidades se hace en el recuadro número 15. Si hay alguna duda, por favor, déjela en el chat y nosotros las vamos a contestar. Entonces, viendo ya los antecedentes, podemos ir al registro de renta empresarial. Acá están los saldos que vimos al principio, con eso se hizo la apertura, se hace el reajuste anual. Obviamente que puede tener una variación el reajuste anual en función a cómo cierre este año 2024. Y están los saldos reajustados al 31 de diciembre del 2024. Luego de eso, se realiza antes de las imputaciones del año, se debe hacer el ajuste del impuesto sustitutivo, reajustado. Entonces, se toma la renta, se toma la base imponible que se determinó, o sea, eso quiere decir que el saldo del STUT menos los dividendos
reajustado hasta el 31 de diciembre y ese monto se rebaja y se lleva a la columna de rentas con tributación cumplida del registro REX, ¿ya? Y ese es el movimiento que se debe hacer, ¿ya? Luego de eso, también se debe rebajar el crédito, ¿ya? Se debe rebajar el crédito que viene de la columna acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016. Y por lo tanto, se debe rebajar al 100% y también se debe rebajar al 100% el STUT que correspondería a lo que se clasificó como renta de tributación cumplida. Tiene que ser el efecto espejo, tiene que ser el mismo monto, ¿ya? Luego de eso, como dijo Álvaro, se debe rebajar el impuesto sustitutivo desde de la columna de rentas con tributación cumplida. Por lo tanto, la diferencia que va a quedar, que son estos 29 millones, es básicamente las rentas con tributación cumplida netas, disponibles para ser retiradas por los dueños y no pagar ya ningún impuesto. Pero no son los 33 millones, sino que pasan a ser los 29 porque los 3.992.700 es el impuesto sustitutivo que se pagó, ¿ya? Entonces, ese es el orden de imputación. Obviamente que en el recuadro número 16 va a tener un orden, va a tener su propio código, va a tener su propia línea en donde se va a informar de manera ordenada, ¿ya? Acá se está haciendo el ejercicio en el registro de renta empresarial, pero en el recuadro 16 va a tener un orden y según las instrucciones también del suplemento de ese año. Y por lo tanto también se reversa y luego empiezan los movimientos del año, se reversa el RAI, se determina el nuevo RAI en función de lo que pasó durante el año y se ingresa también el DDAN del año y quedan los nuevos saldos. Una vez que se determinen los saldos, ya al 31 de diciembre, se debe aplicar el dividendo que se distribuyó en enero. ¿Ya? Descontándolo del RAI y descontando el crédito de la columna de los créditos acumulados al 1 de enero del 2017. Eso según el orden de imputación, ¿ya? Entonces, como ya no habían créditos del 2016, se aplican los créditos del 1 de enero del 2017. ¿Por qué no se puede aplicar este dividendo a las rentas con tributación cumplida? Porque fue antes de su adopción. Por lo tanto, si yo hago un dividendo posterior al pago del impuesto sustitutivo, ese yo lo puedo aplicar a este registro, ¿ya? Entonces, eso es una gran diferencia, que todos los dividendos que yo depure mi base imponible para el pago del impuesto sustitutivo, los debo imputar por el orden general, ¿ya? El orden establecido en el artículo 14, letra A. Y los que sean posterior al impuesto sustitutivo, tengo la posibilidad de yo poder descontarlo de este registro. Entonces, eso es súper importante. Eh, Y por lo tanto, ese sería el ejercicio práctico de cómo llevar al registro este ajuste del impuesto sustitutivo, ya desde el cálculo de la base imponible, el cálculo del impuesto. Luego de ese impuesto se va a pagar el formulario 50, al igual como se hizo con el antiguo impuesto sustitutivo, y en en la declaración de renta T 2025, en el recuadro número 16, van a tener que hacer el ajuste del crédito, y en el recuadro número 15 van a tener que hacer el ajuste del STUT. ¿Ya? Y obviamente que es de la renta con tributación cumplida, descontando el impuesto sustitutivo pagado. ¿Ya? Eso y además acá se hace el ejemplo del dividendo que se hizo en enero.
¿ya? Está el dividendo reajustado, obviamente, el incremento del impuesto de primera categoría, porque hay que recordar que estamos en un sistema integrado de tributación. Por lo tanto, este crédito, como es un crédito imputable al impuesto global complementario, se entiende como un incremento patrimonial y se debe incrementar. Y luego de eso se restituye parte de ese crédito y por lo tanto yo tengo mi devolución por créditos de primera categoría que me asignó la empresa en la cual yo tengo participación. ¿Ya? Esto es básicamente cómo el dueño va a tributar ese dividendo. Hay que entender que puede que tenga otras rentas más, dividendos, honorarios, retiros de otras empresas, arriendos, intereses, etcétera, etcétera. Pero en resumen, es así como nosotros debemos reflejar en el registro de rentas empresariales el movimiento del impuesto sustitutivo. No es más complejo que esto, pero la base imponible es la que uno tiene que tener ojo acá. Por lo tanto, idealmente, los saldos que yo voy a obtener del formulario 22 AT 2024, la declaración de renta debe estar aceptada, sin observaciones en el registro de renta empresarial, idealmente porque eso me da un indicativo de que no hay distorsión en los saldos que yo voy a ocupar para determinar mi base imponible para el impuesto sustitutivo. Y desde ahí construir mi impuesto sustitutivo y por lo tanto también a la fecha que yo voy a hacer el cálculo del impuesto sustitutivo, debo hacer un análisis del banco para determinar si hubo distribución de dividendos o retiros para poder determinar de manera correcta mi base imponible, ¿ya? Obviamente que también la contabilidad actualizada me va a poder permitir hacer ese análisis de manera más fácil. ¿Ya? Y luego, obviamente que al 31 de diciembre, o sea, en abril del 2025, se va a tener que hacer este ajuste en el registro de rentas empresariales. ¿Ya? Con esto nosotros damos por terminada esta sesión, que es bastante precisa, que lo que buscaba era poder a ustedes presentarles este impuesto sustitutivo, qué es lo que es el impuesto sustitutivo, las dos modalidades que hay dependiendo los regímenes tributarios y también darles un ejemplo. Claro, la fecha, mira, acá hay una pregunta súper buena de César Vergara que dice fecha de inicio y fecha de término para poder pagar el impuesto sustitutivo y aplicar el beneficio a los socios. Sí, esto parte desde abril de manera retroactiva y dura hasta enero del 2025. Por Hasta lo el último día tanto, hábil. Por lo tanto, hasta esa fecha nosotros vamos a poder adoptar este impuesto sustitutivo, hasta enero del 2025. Por lo tanto, es importante que las decisiones las empiecen a tomar desde ya. Gracias por la pregunta, César. Eh, Así que esto fue, obviamente, que en un futuro vamos a hacer una otra exposición más profunda, pero incluyendo el 14D, ya que a diferencia del 14A, para resumir, el 14A ustedes vieron que no se puede ocupar el crédito que tenía, por lo tanto, básicamente el contribuyente no pudo ocupar estos 8 millones de pesos que tenía como crédito pero tuvo que pagar solamente 3.900.000 por las rentas que tenía acumuladas. Entonces, en la próxima sesión de impuestos sustitutivos vamos a poder presentar el caso de una 14D, que yo creo que hay muchos casos que van a haber de 14D que se pueden interesar por el hecho de que pueden ocupar el crédito y por ende pueden ya cerrar el ciclo de tributación de global complementario. Y con circular definitiva también. Obviamente, obviamente. Si quiere, le doy las gracias. Álvaro, si quieres cerrar. Sí, agradecemos su participación y a todos aquellos participantes se le va a hacer envío a través del correo electrónico, tanto del ejercicio como de la PPT, y quedamos atentos a cualquiera de sus dudas, consultas y nuevamente agradecemos su participación. Muchas gracias por todo. Sí, los dejamos invitados a la membresía. Prueben la experiencia de la membresía mensual.
Hay cursos muy entretenidos. Nosotros vamos a estar implementando cursos prácticos todos los meses con la idea de que sean herramientas reales para que ustedes puedan tener un apoyo en sus proyectos. Así que los invito a participar de la membresía mensual. Tienen acceso a los cursos. No necesariamente tienen que estar a la hora, los pueden ver después. Son sincrónicos y grabados. Y también tienen la consultoría que les va a servir mucho para el quehacer del día a día. Y un último comentario. Somos la única institución hoy en día que tenemos un convenio con la USACH. Si usted quiere llevar a cabo el magíster de un magíster en tributaria, realice el diplomado con nosotros y se va a ahorrar en la práctica 3 millones de pesos en el arancel, solamente por cursar el diplomado con nosotros. Así que aproveche la instancia. Si realmente está interesado en el área tributaria, aprovechelo. Muchas gracias. Con eso cerramos y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Hasta luego. Chaito. Hasta luego.